Pinocho de Guillermo del Toro, a pesar de ser una película hecha para niños, parece que es algo muchísimo más real dentro de su fantasía que muchas películas que hoy vemos de niños. Nos pareció importante en Vía platicar sobre esta película, hablar sobre diferentes temas que toca, como las pérdidas, las identificaciones, ya sea con cuestiones materiales, con ideologías, cómo se lleva un duelo, si termina un duelo, cómo todo esto también puede ir relacionado con la omnipotencia, con el narcisismo. Son muchas preguntas y muchos temas profundos los cuales se pueden sacar de una historia hecha para niños, que a pesar de que es para niños, creo que es una historia que cruza por toda la vida de un ser humano y que al final nos trae un mensaje de vida a través de reflexionar y de pensar sobre la muerte, sobre las pérdidas y cómo éstas nos hacen crecer en nuestra existencia. Por lo tanto, hoy en Vía estaremos platicando Alejandro Monge, Carlos Soros y yo, Felipe Alejandro, sobre la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Acompáñanos para ver qué vamos descubriendo sobre estos temas, sobre esta película y hacia dónde nos lleva esta plática. Bueno, a mí me gustó mucho, o sea, desde la parte como artística, yo creo que, o sea, el stop motion está súper bonito. Digo, no soy experto en nada relacionado con eso, pero no sé, o sea, o sea, tenía tomas muy buenas. Aparte, o sea, hay dos cosas bueno, tres cosas que a mí me gustaron mucho, ¿no? O sea, la primera fue la parte como del hada, ¿no? O bueno, el espíritu del bosque que a mí me gustó mucho porque no sé si han visto como estas imágenes de los ángeles, o sea, como los ángeles, Los como bíblicos. los bíblicos, ¿no? Es un ángel bíblico y me pareció muy interesante porque tiene cosas muy católicas, ¿no? Ahí tiene de repente muchas referencias de Pinocho con Jesús, ¿no? Y eso se me hizo muy interesante, ¿no? El momento en el que está ahí Pinocho y ve a Jesús, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué a él lo quieren y a mí no? O sea, eso está muy interesante porque una parte importante, ¿no? Al final de la película, bueno, no sé, va a tener como spoilers, ¿no? Esto, no hay problema. Alerta de spoilers. Entonces, ok, alerta de spoilers. Al final tiene como como este momento, ¿no? En el que a Pinocho lo amarran, ¿no? Y lo amarran a una cruz justamente para quemarlo. Y es igual como ese símil, ¿no? De Pinocho con Jesús, ¿no? Eso me gustó mucho también la canción, o sea, bueno, yo vi la película en inglés y la primera canción que canta Geppetto, que habla de Carlo cuando todavía sigue vivo, y le dice My son, se me hace ese un muy bonito juego de palabras, ¿no? O sea, son es sol, pero al mismo tiempo son en inglés es hijo, ¿no? Entonces es al mismo tiempo hijo y sol. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en el momento en el que hace su firma, Pinocho, igual es un sol, ¿no? Es un sol con una carita feliz. Entonces, está padre eso, ¿no? O sea, es como igual, aparte, ¿cuál es el sol? Religiosamente, el sol, pues representa mucho la imagen de Dios, de Jesús, ¿no? Esta parte que ilumina la vida también. Y pues también, no sé, como que esa parte del hijo, aparte, bueno, el hijo, Jesús, el sol, ¿no? O sea, se hacen como conexiones bien interesantes, ¿no? Por eso también me gustó mucho la película. Y creo que también hay una parte bien interesante al inicio, que es cuando igual está cantando la canción del sol y están talando un árbol. Y hay una parte bien interesante que a mí me gustó mucho también ahí, porque en 5 segundos de lo que pasa, te cuentan todo, o sea, los temas más importantes de la película y de lo que va a tratar. O sea, cuando talan el árbol, se va a caer el árbol, mueve a Carlo, así como hablando un poco, ¿no? Del peligro que puede pasar. Después de eso van caminando, se encuentran ahí la semilla tirada y Carlos le dice a su papá así como de, ay, no me acuerdo bien qué dice, ¿no? Pero es así como, ay, mira, ahí está
la semilla, ¿no? Y habla un poco del del árbol muerto. Y justamente Gepetto le dice, sí, o sea, cada que una vida se pierde, una se gana, ¿no? O una empieza, una cosa por el estilo. Ella está, ¿no? El peligro de Carlo, después el tema de la vida versus la muerte y qué es lo que significa, algo ahí profundo. Y después de eso, él enseña la piñita a su papá y creo que ahí también es un tema súper importante y le dice, esta es la piña y así, pero, y ahí es cuando Gepetto le dice, no, pero esta piña nos falta como cositas. Y creo que justamente esa parte de la no perfección es algo que está en todo el tema y habla cañón, justamente de la pérdida. O sea, porque podemos pensar en la pérdida como, más bien en la muerte como una pérdida, pero también cada pérdida es una pequeña muerte, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, pensando también en esa parte, ¿no? Y como profundizando un poco más en eso, o sea, la parte de ver las cosas como perfectas, o sea, como algo que les pasa como ese ideal de las cosas, creo que también está muy relacionado con lo difícil que podemos vivir las pérdidas en nuestra vida cotidiana. O sea, desde una muerte hasta una separación con tu pareja, hasta, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Esas pequeñas muertes que vivimos en nuestra vida están muy relacionadas también en cómo vemos en nuestro ideal de perfección. Si se fijan, o sea, cuando Gepetto empieza, ¿no? Y empieza ahí como a hacer todas sus cosas y así, la gente le aplaude y es como, sí, el papá perfecto, el niño perfecto, toda la película está, no me acuerdo cómo se llama el monito, pero el monito está tratando de impresionar ¿no? Al duque. El hijo del fascista está tratando todo el tiempo de impresionarlo. O sea, todo el tiempo está jugándose esa parte del ideal, de lo que se debe de ser una persona perfecta y de agradar, ¿no? Y también Pinocho, pues al final Pinocho es lo que es el viaje que también él tiene, ¿no? Tratar de agradarle a su papá, de ser un hijo, o sea, hasta cierto punto decir que quiere ser un niño de verdad es querer ser un hijo, ¿no? Al final de cuentas de Gepetto. Y pues no sé, eso se me hizo como bonito y pues bueno, pues no sé, me pareció muy linda la película también, como por ese juego que hay entre todo esto. A mí pues es que es una película bonita. Yo la vi en español y las canciones también están... Me sorprendió lo bien hechas que están las canciones. Como que también o sea, se nota que le invirtieron producción justamente a que salieran bien las canciones y no fuera nada más una como traducción. Y en especial, bueno, habrá que escucharla en inglés, pero en español me pareció muy tierno el cómo las interpretan. Sobre la temática que se maneja, a mí lo que se me grabó más es la parte del duelo. Esta parte justamente de lo que te desarrolla con Gepetto. Algo que, o sea, retomando partes de lo que ahorita estabas mencionando, Monje, a mí en particular, lo que me llama más la atención es la parte o sea, sí, hablan bastante de la vida, de la muerte y como la importancia que tiene, ¿no? Y sin embargo, en específico, en relación a esta parte del duelo, la cuestión de las expectativas también. El ejemplo que mencionabas tú de la piñita, el cono del árbol, cuando están talando Carlo y Gepetto un árbol, que Gepetto le menciona eso, ¿no? De por cada vida que se pierde se tiene que sembrar una. Y yo estaba pensando, ¿por qué no siembran varias? Pero bueno, al momento en el que Carlo está buscando un conito para reemplazar ese árbol que acaban de talar, como el primer cono que él consigue es imperfecto, por así decirlo, en cuanto a que le faltan ciertas escamas, ¿no? Y Gepetto le dice, oye, no, pero es que la escama tiene que ser perfecta. Digo, el conito tiene que ser perfecto, ¿no? Tiene que tener todas sus piezas. Es interesante porque creo que esa es una de las líneas principales que se manejan en la historia. O sea, por un lado, eso fue uno de los motivos por los que Carlo termina muriendo, ¿no? Porque era como, no, pues necesito volver por el cono perfecto, ¿no? El cono perfecto de mi papá, de Gepetto. Y pues ahí le cae la bomba. En el transcurso de cómo eso se va desarrollando,
hasta el final en el que se podría decir que a modo, yo no estoy seguro que se haya resuelto el duelo de Geppetto, pero eso es algo que también me gustaría que platicáramos acá. Pero al final de la película, que se menciona esta parte de, después de que escapan del monstruo marino y todo eso, porque no sé, no parecía mucho ballena, estaba un poco extraño. Me pareció bastante perturbador justamente por la cuestión del stop motion, las escenas con ese monstruo, digamos. Está muy, muy impactante, está bonito, es algo que, como mencionan, casi no se ve hoy en día. Pero bueno, la parte en la que menciona cuando Pinocho se muere, de nuevo, y Geppetto cuando lo tiene en sus brazos le menciona, oye, ahora sí, ahora sí, no necesita ser Carlo, no necesita ser algo más, ¿no? No necesita ser el niño obediente, etcétera, etcétera, sino o sea, yo te amo por quien eres, digamos, ¿no? Que eso podría ser como una resolución de duelo, pero tal vez, pero no estoy seguro. Eso es como de lo que a mí se me marcó más en esta parte de que en comparación al inicio, como a propósito de la perspectiva de Gepetto, de las cosas necesitan ser como perfectas. También, por ejemplo, un detalle que no se menciona, bueno, no, no me percaté, pero creo que no lo desarrollan en la película, es el del crucifijo. No el Cristo tal cual que estaba en la iglesia, sino un crucifijo que se lo mencionaban otros personajes menores, le decían, oye, ¿ya está mi crucifijo? Y Gepetto le hacía comentarios como de, ya casi, ¿no? Ahí va, ahí va. Pero era más bien como este proceso de todavía no está perfecto, todavía no está como listo, como a mí me gustaría generarlo para dártelo, ¿no? Entonces, esta línea de que al final justamente pareciera que con simulando esta segunda pérdida de Pinocho después de Carlo, Geppetto se vuelve como más tolerante, ¿no? Esto no necesita ser ideal, con lo que es basta. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? Porque desde el inicio de la película, con Carlo, se mencionaba como si tuvieran todo lo que necesitaban, como si ya su vida fuera como... Y creo que así lo mencionan, así lo menciona el grillo, como tal cual, tenían todo lo que necesitaban y eran felices el uno con el otro. Eso me pareció interesante porque también no estaba la mamá, y como que la mamá, o sea, mencionan la canción de la mamá, que era esa canción al inicio. Es algo que me llamó la atención de la película. Ahorita vamos a ir profundizando entre nuestras participaciones. Ah, metiéndonos ya en la parte que ahorita destacaron ambos, de la pérdida y de los duelos, ¿no? De la perfección, me hizo pensar en la parte momentos obsesiva. No este toque, ¿no? Que luego puede ser como, ay, se me movió un lápiz. No, ya raro una cuestión de perfeccionismo dura, ¿no? Donde este control absoluto es justamente una ayuda a que, pues, a negar de que luego las cosas no salen como quisiéramos, ¿no? Tratar de mantener todo bajo control y tratar de mantener la vida bajo control para que justo no se lleguen a momentos o a pérdidas de este tipo, ¿no? El fallecimientos, momentos dolorosos, por ejemplo, de la pareja, ¿no? Cuando es como mucha cuestión de cuando es la parte de control de una pareja, igual pues, detrás es el que pues, quisieran que no terminara nunca, ¿no? Y se considera que si tengo el control, entonces no habría ningún problema, ¿no? Entonces eso me hizo pensar, ¿no? De Gepetto, ¿no? Y en cuanto a la resolución del duelo, es complicado, ¿no? Porque justo se considera que los duelos llegan a un final. Y creo que la película va justo a la parte de las pérdidas y de los duelos y cómo se viven. De hecho, no sé si sabían, pero justo coincidió con que la mamá de Guillermo del Toro murió, creo que un par de días después de que salió la película. Triste porque pues justo ¿no? De eso trata la película y le pasa cuando sale. Y me hace pensar en duelo y melancolía, Freud. Esta diferencia de cómo poder no
no perderse en la misma pérdida, ¿no? No dejarse llevar con este objeto perdido. Es algo que Freud escribió a partir de que se muere su hija menor, Sophie. Bueno, no sé si era menor, pero sí sabemos que era su favorita. Y en un momento, no sé si lo escribe ahí en Duelo y Melancolía o lo escribe en una carta, él habla de que hay pérdidas y hay dolores con las cuales uno cargará toda la vida, como la pérdida de un hijo. No creo que los duelos en sí terminen en ningún momento, ¿no? Son muy dolorosos. Más bien uno tiene que aprender a vivir con ellos. Y es creo que un poco lo que le pasa a Gepetto al final, donde dice, pues Carlos se fue, ¿no? O sea, ya no volverá. Hoy te tengo a ti. Alguien completamente diferente, completamente distinto, y no tienes que ser algo más que tú. Y esa parte creo que ahí no hay una resolución del duelo, pero sí hay yo creo que un pasaje justo de la melancolía en la que estaba al inicio de la película, de que había perdido la vida junto con Carlo, a un verdadero duelo, a un verdadero trabajo de sostener no negando. Eso es un poco lo que fui pensando. Eso es súper interesante, ¿no? Porque creo que podemos también decir que dos cosas, ¿no? O sea, estaba leyendo un poquito un libro que nos dieron en lo de la maestría, que justamente habla de la separación. Y hay una parte que me gustó mucho porque hablan de la vida, o sea, de la vida como un péndulo, ¿no? Como si fuera una metáfora, donde vivimos en este péndulo todo el tiempo de uniones y separaciones. O sea, la vida, si la quieres ver en este momento, empieza justamente en el momento en el que un óvulo y un espermatozoide se juntan. Pero cuando se juntan, da pie a una separación, ¿no? Son células que se separan, van creciendo y después forman cosas. Y después ya te formas y tienes la separación, naces, te separas de tu mamá. Y poco a poco siempre vamos como viviendo, ¿no? Después te vas desarrollando y pues ya ya no vives en tu casa, sino tienes que aprender también cómo hacer tu vida propia, ¿no? Entonces existe esa separación, ¿no? Y vas creciendo y personas se van yendo, personas van entrando a tu vida, ¿no? Después viene la parte, ¿no? de las muertes y todo. Entonces, si lo ves de esa manera, siempre es un juego entre uniones y separaciones, ¿no? Como tú decías, yo creo que el duelo es una parte fundamental de nuestras vidas. Todo el tiempo tenemos que lidiar con esas como pequeñas muertes, ¿no? que tenemos. Y creo que creo que por eso como que Pinocho ha sido como tan... Bueno, no sé, o sea, creo que ha sido tan reconocida y la gente la ha visto, ¿no? Y como que ha tocado una fibra sensible, porque creo que especialmente en nuestra época vivimos en una sociedad que le es difícil, ¿no? Separarse. Puede ser inclusive como contradictorio, ¿no? Porque puedes decir, bueno, pero es que ya ahora podemos estar más libres, ¿no? Porque nos podemos conectar en diferentes lugares y así. Pero al final no, o sea, al final creo que si te das cuenta, el ideal de la sociedad es siempre estar conectado, siempre estar juntos, siempre estar presente. Y creo que eso es un punto importante. Derrida es lo que decía, ¿no? Que vivimos en la sociedad de la presencia, realmente todo el tiempo querer estar ahí. Él hablaba de la palabra, ¿no? Y de todo el tiempo estar ahí escuchando como las cosas, ¿no? En vivo. Y me parece eso también interesante, eso por un punto. Y segundo, ya hablando un poco más acerca de lo que es vivir un duelo, creo que siempre se viven dos tipos de procesos durante el duelo, ¿no? El de la pérdida física, en este caso, ¿no? Del proceso, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Con Carlo, ¿no? La separación física, pero también hay una pérdida interna, ¿no? Que también se juega ahí dentro de las situaciones. Creo que también ahí justamente dentro de la pérdida interna es donde podemos también profundizar un poquito más en lo que está viviendo Gepetto, ¿no? Yo por eso digo que una parte también fundamental de lo que está hablando Guillermo del Toro en la película es de esa parte, ¿no? De querer de la perfección, ¿no? Ahorita que dijo Charlie, ¿no? De cómo Carlos se regresó por lo perfecto y eso como que desencadenó toda esa tragedia. Creo que la búsqueda, ¿no? Por la perfección, los ideales y todo esto de los personajes es lo que los empieza a llevar a chocar, a no ser felices, a quedarse dentro de esa como situación melancólica, de no sentirse lo suficientemente buenos, de no disfrutar, o sea, no sentir que la vida como que les ofrece
pues sí, o sea, como que no se sienten satisfechos, ¿no? Con lo que están recibiendo en ese momento de la vida, ¿no? Esa parte como ahí medio melancólica, pues también tiene que ver mucho con, y bueno, a mí me gusta mucho eso porque nos podemos empezar a dar cuenta de cómo también hay una parte narcisista dentro de las depresiones, ¿no? Y bueno, también eso me parece muy, muy interesante. ¿Dentro de las qué, bro? De las depresiones y de los duelos. Bueno, depresiones, ¿no? Pero dentro de esa vivencia de la pérdida, ¿no? Ajá. Para no ponerle como un diagnóstico. Una idea que yo estaba pensando, a partir tanto de... Porque esta película me recordó bastante a un proceso que yo atravesé, como entre justo la melancolía y el duelo, de una pérdida, una amistad que yo perdí hace tiempo. Y yo me acuerdo, bueno, yo no he tenido hijos, que los han tenido hijos para perderlos, ni afortunadamente todavía tengo a mis padres, pero a partir de esa pérdida específica, hubo varias cosas de esta película que me resonaron. Por ejemplo, algo que ahora ahora pienso, digamos, es que el destino de las tumbas es ser olvidadas, pero eso es algo que antes me hubiera conflictado mucho, me hubiera convulsionado si alguien lo mencionaba así, porque, o sea, yo pensaría, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo se va a olvidar una tumba? Sí, ¿cómo se va a olvidar a esa persona amada que pues, ha muerto o que se ha perdido de alguna manera? Y lo que me di cuenta, de cierta manera, es que, digamos, yo en algún momento había hecho como este enunciado, ¿no? Este decreto de jamás lo voy a olvidar. Y a través de ese enunciado, lo que yo estaba haciendo también es que ese duelo nunca se resolviera. Como a propósito, bueno, en mi caso particular, ¿no? A propósito de tenerlo ahí presente, nunca olvidarlo, etcétera, etcétera, como que también se bloqueó la posibilidad de elaborarlo de otra manera. No sé si me explico un poquito. Entonces me quedo pensando en el contexto de la película, el cómo la tumba de Carlo, por ejemplo, porque también a mí al inicio me impactó que cortara el árbol de Carlo, ¿no? Y que a partir de ahí elaborar a Pinocho es algo bastante, pues, siniestro, ominoso, como diría Freud, ¿no? Pero en ese mismo contexto, después pensándolo un poquito más, después del impacto, me hace bastante sentido que se tomara de ese árbol justamente como un sustituto o un avatar para acompañar este proceso del duelo de Geppetto. Al final, pues, Carlo estaba muerto y aunque se manejan cuestiones espirituales en la película, pues los muertos están muertos y no hay, o sea, en la vida real no hay como esta cuestión de traerlos de vuelta es curioso también. No recuerdo bien si en la película se menciona algo de por qué Pinocho sí puede estar yendo y viniendo de los muertos, pero Carlo no. No estoy seguro. Pero bueno, ese no es el punto. Y qué bueno que Carlo no regresa de ninguna manera. Pero me refiero a la cuestión en cuanto a que justamente ese proceso de cómo el Geppetto visitando, pues no estoy seguro que tan frecuente, pero se presume que frecuentemente estaba visitando la tumba de Carlo, y que era este proceso también de mantener la herida abierta. Como mencionan que pasaban años, ¿no? Me parece que eso sí mencionaban, que, o sea, pasó como muchísimo tiempo. Sin embargo, no es hasta que se transforma, hasta que hay algo que mueve todo eso, que justamente ese duelo se puede elaborar de alguna manera. Esto o sea, a mí me recuerda también la parte del tiempo psíquico, ¿no? Y que es algo que muchas veces no va a la par, casi nunca va a la par del tiempo cronológico, por así decirlo. Cómo este duelo puede quedarse congelado, por así decirlo, durante años, y en un proceso de semanas, meses, que Pinocho llega a su vida, por así decirlo, esto se moviliza y a mí lo que me parece particularmente delicado o patológico del duelo que tenía Geppetto es que se cierra por completo, o sea, se vuelve un ermitaño, y creo que ese es realmente como el conflicto, porque yo también estaba pensando, bueno, pero pues
digamos, si Gepetto está contento, o bueno, no contento obviamente, pero si está relativamente funcional, con un proceso melancólico, ¿qué tiene de malo en sí? ¿No? O sea, ¿por qué habría que cambiar eso, por así decirlo? Sin embargo, entra esta cuestión de que no estaba bien en sí, sino que era algo que, pues, o sea, incluso, quién sabe qué le hubiera pasado, ¿no? A propósito de justamente que estaba como alcoholizando constantemente, de que las escenas en las que se cae de las escaleras borracho al inicio en los cristales era como, wow, o sea, en cualquier momento se va a matar este señor, ¿no? Consciente o inconscientemente. Entonces, esta parte también, como mencionaban, de cómo la pérdida de alguien querido, de un objeto, también uno puede perderse, como uno puede morir también ahí. Eso me parece como algo bastante delicado. Y como ahora sí conectando con otro punto que estaban mencionando, el, esta parte de qué tiene que ver una idea que he estado rumiando últimamente y que me hizo mucho clic con esta película es el tema de la identidad y de la subjetividad, ¿no? Como ahorita mencionaban, ¿qué pasa con Gepetto que se entendía tanto como padre, o sea, tanto como carpintero, por así decirlo, pero también como padre? ¿Qué pasa cuando le quitas a alguien eso que le da su sentido de vida o a lo que esa persona se adscribe como? O sea, ¿qué pasa cuando le quitas a alguien su identidad? A un padre le quitas su hijo, o a un, no sé, a alguien que se identifica a través de su empleo, le quitas ese empleo. Probablemente quede devastado. Y creo que lo que se va desarrollando también en la película hacia el final es esta parte de la subjetividad, de no depositar ese sentido, ese significado en algo material, porque eso va y viene, sino en algo más, como una construcción. ¿Ustedes qué opinan de eso? Okay. Es que tocaste varios puntos, bro, y bien intensos. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención de lo que ahorita platicabas, bro, es de la parte funcional de Gepetto y cómo podría pasar desapercibido una depresión por eso. El decir, bueno, pero sigue trabajando, es autosuficiente, no necesita a otras personas, simplemente le gusta estar solo, ¿no? Y cómo bajo tal vez algunos esquemas de pensamiento, con eso es suficiente. Sigue produciendo, no molesta a nadie y si finalmente se muere, pues, será por algún accidente, por su forma de tomar. Y en sí no parece que Gepetto haya perdido esta parte funcional, ¿no? Sino que perdió algo muchísimo más profundo, esta capacidad de disfrutar la vida, ¿no? Esa capacidad de poder gozar, de poder aventurarse ante algo nuevo. Muchas veces podemos no darnos cuenta porque justamente seguimos siendo funcionales, ¿no? Y en un momento donde si te la pasas trabajando todo el día, te felicitan. Hoy vemos mucha gente que está deprimida o en profundas melancolías, pero están ocupados, tienen mucho que hacer, ¿no? Y puede que por eso mismo se encuentren también tan ocupados, porque eso aleja de la realidad, aleja de esto que me duele, de estos silencios y de estos espacios donde podamos desarrollar algo nuevo, donde podamos sentir las pérdidas, ¿no? Lo primero que hace Pinocho al llegar es irrumpirle el trabajo. Es lo primero que se va de Gepetto, no puede cumplir. Y curiosamente, el cómo lo irrumpe y el cómo irrumpe su forma de estar en la sociedad, esta sociedad le dice, oye, bueno, entonces como ya te ves un poquito mejor, ya encárgate del crucifijo que quedó pendiente, ¿no? Y entonces ahí se empieza a reiniciar, ¿no? Ahora sí Gepetto empieza a crecer y empieza a avanzar y no sé si tome semanas o meses, creo que no lo especifican, pero sí se ve que es un proceso largo con esta búsqueda de cómo Gepetto va a buscar a Pinocho, se ve que toma un tiempo, ¿no? Y lo que se va descubriendo cuando ya Pinocho empieza, en lugar de ir a la escuela, se mete al circo y en el circo conoce sale el personaje fascista, el hijo del fascista, sale hasta Mussolini, que es algo que me pareció muy, muy, muy peculiar, ¿no? Pero
en cómo también estas ideologías, ¿no? Estas ideologías de ver a la patria, el vamos a ganar dinero del circo, ¿no? El acumular el capital, ¿no? Que creo que ahí podemos ver dos líneas de como cosas que nos pudieran dar sentido, ¿no? El vamos a generar más dinero, vamos a conseguir nuestras metas, vamos a comprar nuestros coches, nuestras casas, vamos a hacer una empresa, vamos a hacer un show y y crecer todo, ¿no? Que es el personaje circular. Como eso, pues finalmente en una cuestión capitalista importa poco cómo se haga mientras que el capital siga creciendo. Y así es como lo vemos, es una persona corrupta y no es que no le interesa otra cosa más que el crecimiento de su ingreso. Y a la par, la otra opción que plantean para Pinocho es el morir por la patria, ¿no? Y aparte morir ilimitadamente, ¿no? El soldado perfecto, el niño perfecto que puede entregar más de una vida para su patria. Y como pues a Pinocho finalmente no se muere y él dice, pues, ¿no? Si quieren, y él lo va viendo como un juego, pues al niño. Pero este intercambio que tiene con el hijo, cuando están acostados, que están dormidos, y como los dos están buscando lo mismo, el ser reconocidos, y el ser reconocidos por un padre, ¿no? Hasta su mismo papá está tratando de ser reconocido por la ideología padre, ¿no? Del fascismo, que finalmente era Mussolini y Hitler, eran grandes padres, de alguna manera. Y cómo trata de, lo que decías, darle un sentido, de poder decir, bueno, entonces yo soy esto, ¿no? Esta es mi misión, y están dispuestos a dar la vida, la única vida que hay, con tal de que alguien les diga, bueno, vivió bien, ¿no? Está bien, sí, lo cumplió, pero para recibir esa palomita, como esa estrellita, pues ya no va a estar para recibirla, ¿no? Entonces el niño queda salvado, ¿no? Por así decirlo. Pinocho lo salva de eso al ser tan inocente y al cuestionar. Y algo que me gustó del personaje Pinocho es que les pregunta a todos los personajes el por qué, ¿no? Los pone en duda. ¿Por qué haces eso? ¿Qué te pasa? ¿No? Cosas así. Y lo hace con todos. Obvio, no me acuerdo del nombre del circo. Es Ben, bueno, no me acuerdo, ¿no? Lo hace con él, pero pues le da igual. Y se defiende y le dice, hey, aquí las preguntas las hago yo, ¿no? Luego la hace al papá, y el papá creo que, de hecho, como que no responde muy bien, como que no tenía ni respuestas claras, como que solo repetía de sí, por la patria, y sí, por la nación, y como estas respuestas muy vacías, estos pensamientos, ¿cómo lo dice Bion? Los pensamientos vacíos, el pensamiento vacío, pensamiento hueco. Estéril, ¿no? Creo que sí. Es estéril. Creo que es estéril. Sí, que pues, son meras imitaciones, repeticiones, y ya, ¿no? Muy informativas. Y luego el niño que las repite porque el papá les dice. Pero cuando Pinocho se las pone en duda un poco, él se queda sin respuesta. Y él sí cambia al final. Y el papá está a punto de matarlo por ese cambio. Escuché en un momento en una entrevista de Guillermo del Toro, que algo que le gustó mucho de estos personajes y que los construyó con esa idea, era que se viera cómo estas personas con sus ideologías y con sus identificaciones, ya sea con objetos o con ideales, al final los que acababan siendo títeres eran ellos. Y como Pinocho, en una cuestión de duda y de no saber, no tener las respuestas, al contrario, tener muchas preguntas, no tiene los hijos. Ahorita de lo que decías, creo que hay una parte súper importante, que igual, o sea, tanto lo que decía Carlos y tú, Felipe, de nuevo la separación y la depresión y todo esto normalmente, o bueno, como sociedad lo tenemos visto como algo negativo, ¿no? También. Y sí, o sea, la parte patológica, ¿no? De la depresión y del duelo, sí es algo muy negativo y pues se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Pero creo que justamente, en especial cuando platicaba Charlie, ¿no? De Carlo, de justamente cómo le impactó mucho cómo Geppetto talaba
el árbol, ¿no? Para construir a través de ese árbol algo nuevo. Híjole, creo que también es súper crudo esa parte, porque habla mucho de también la parte creativa que puede llegar a tener la separación en nuestras vidas, ¿no? Creo que la parte de la separación es una parte indispensable para poder construir nuevas cosas. Si no hubiera esa separación, no viviéramos, no pasáramos por ese proceso, pues no tendríamos, o sea, por qué hablar, no tendríamos por qué crear, no tendríamos por qué hacer cosas nuevas. Y justamente en esa parte de la separación creo que también es interesante todo eso. Creo que, de hecho, justamente esa incapacidad de separación es lo que lleva a los papás o a las figuras paternas de los protagonistas a ser como tan duras, ¿no? Pues no sé, o sea, está muy cañón, ¿no? O sea, creo que al final toda relación necesita, sí, de la parte de la presencia, pero también de la parte de la ausencia, para que realmente se forme una relación, una relación donde solamente hay presencia, todo el tiempo hay a estar junto, termina siendo una relación no con un otro, sino con uno mismo, y de cómo como el otro, no sé cómo decirlo, como que se apodera, ¿no? Del otro, no hay esa distancia de yo soy yo, tú eres tú. Por eso digo que toda separación necesita fuerzas de esa ausencia para convertirse justamente en una relación. Y si se dan cuenta, o sea, pensándolo bien, ese es el gran problema de, como les digo, de las figuras paternas, ¿no? O sea, de estos personajes. Gepetto realmente no tenía o sea, sí tenía como la relación bonita y todo, ¿no? Que al principio la puedes llegar a ver como, ay, qué lindo, pues su hijo es su todo y así, pero sí era su todo, pero, o sea, también en el momento en el que, les digo, o sea, entra al pueblo y le empieza a decir, ay, qué buen papá, ¿no? Qué buen hijo y así, también perder a su hijo era perder esa parte de sentirse como un papá perfecto, como perderse del Gepetto ahí ideal, ¿no? Que él tenía en su mente. También la relación del duque, ¿no? Con el dinero, no era una relación realmente con pues, su hijo, ¿no? Entre comillas, que era ese monito, ¿no? No era una relación con él, o sea, lo utilizaba para ganar dinero, para sus propios fines, ahí medio perversón, ¿no? El don, pero y después también el fascista al final no era una relación con su hijo, era una relación con Mussolini y bueno, con todas sus ideas y toda la parte ideológica que tenía con él, ¿no? El hijo no era como, no lo trataba como persona, lo trataba como una extensión de sí mismo. Y justamente ahí creo que es la parte también importante de entender el proceso de separación y de los duelos, ¿no? O sea, no es hasta que aprendemos a tratar al otro como otro, como persona, como individuo, y aprendemos a hacer esa separación, que realmente no podemos construir una verdadera, pues sí, como un diálogo entre eso. O sea, yo lo veo, por ejemplo, mucho en la actualidad, ¿no? Con amigos o igual cuando llego a ver TikTok o lo que sea. Estamos muy conflictuados, ¿no? Con la parte de las relaciones y como que es mucho este tema no sé, o sea, creo que hay mucha gente que actualmente, en especial como parte de las relaciones, ¿no? Les cuesta mucho trabajo esa parte de la separación, ¿no? De estar separados. Y no sé, de nuevo, creo que por eso es tan fuerte como la historia, ¿no? Ahorita que estamos platicando de lo de Gepetto, porque, pues no sé, o sea, también tenemos como que abre la puerta, no a huir de esa angustia, ese sufrimiento, sino de cierta forma aceptarlo y pues transformar algo ahí, ¿no? Llevarlo a cabo, no solamente es huir, ¿no? O sea, no solamente es construir, ¿no? Ahí un niño de madera, ¿no? Que vaya a representar a mi hijo, ¿no? Es también llenarlo de sentido, ¿no? No solamente es conseguir dinero por el dinero, ¿no? También es, o sea, el proceso de eso, pues también, o sea, debe de haber un sentido, ¿no? Ahí el hecho, ¿no? De tener a tu hijo, ¿no? El tema del fascista, ¿no? Y ahí que te admira y todo, o sea, no le encuentras sentido a esa parte, ¿no? De que tu hijo te quiere, ¿no? Está ahí contigo y no sé, o sea, creo que también hay esa parte, ¿no? También interesante que pensar.
Y pues eso era un poquito como lo que estaba pensando, ¿no? Ahorita lo que están hablando. Me acuerdo de esta frase de que lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Y que o sea, las cosas buenas, lo importante es el camino, ¿no? No es no es el destino tal cual. O que más bien ese destino difícilmente es algo real. Y que el como enfocarse demasiado en eso, en obtener eso, pues muchas veces como que nos puede hacer distraernos, ¿no? Y enfocarnos en cosas que no son, o sea, que no son tangibles, que no son reales, por así decirlo. O dicho de otra manera, que nos desconectan del otro. Creo que eso es algo como más importante para todo esto que estamos mencionando. Creo que en general muchas veces lo que se puede como desarrollando un poco esta duda que estaba mencionando al inicio, creo que lo patológico, bueno, decía Freud, ¿no? Que alguien sano era el que podía trabajar, amar y disfrutar la vida, ¿no? Me parece gozar, algo así. No me acuerdo bien, pero era algo así. Pero esta parte que tiene el otro en las relaciones, en las motivaciones, en este proceso creativo, entendido como la creatividad como a motor, ¿no? O sea, como actividad humana, no necesariamente una creatividad artística o una creatividad material. Creo que va mucho de la par. Me quedo pensando con lo que mencionaban lo que mencionabas, Monje, de esto o sea, estos aspectos narcisistas, digamos, de como el aferrarse a este ideal, el cerrarse también a otros, como justamente, ¿no? En lugar de yo relacionarme con otros, pues me voy a enfocar en el ideal, que es algo, pues, que no, o sea, no es algo tangible materialmente, sino que es algo que parte de la construcción interna de la persona, ¿no? Me quedo pensando, no, lo que recuerdo de la teoría analítica contemporánea, esto de Otto Kemberg y lo de Kohut, por ejemplo, sobre el narcisismo, me quedo pensando como el narcisista, ya sea grandioso o de closet, como le dicen, podría partir a través de que la persona en un inicio no tuvo, bueno, de su vida infantil, no tuvo como esta capacidad retentiva, digamos, ¿no? O sea, creo que según Kemberg, en sus cuadros fabulosos que tiene de patologías, él establecía al narcisista en la etapa anal expulsiva, me parece, previo a todo esto retentivo. Entonces me quedo pensando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tendrá que ver esta parte en el narcisista de no ser capaz de como retener o de integrar una idea, o sea, quién es, por así decirlo, por decirlo de una manera muy burda, y lo que tiene que ver con justamente adherirse a otras expectativas, a otros ideales, pero que difícilmente son construcciones de sí mismo, sino que por lo general vemos en los narcisistas que es como las expectativas de un padre, de una madre, una ideología, justamente algo que ayude a hacer como esta contención, ¿no? Entonces me quedo pensando también cómo cuando se cuestionan estas cosas, creo que justamente eso está padrísimo de Pinocho, porque estaba pensando, ¿no? Pinocho analista, ¿no? A propósito de cómo genera estos insights, por así decirlo, y tan solo por cuestionar, ¿no? Cuestionar cosas que por lo general en la sociedad se dan por sentado. Y sin embargo, que al indagar como de, pues, ¿por qué es eso? O ¿por qué? O sea, ¿por qué el dinero, no? ¿Por qué quieres tener ese estilo de vida? O ¿por qué el orden, no? O sea, del fascismo, por ejemplo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser ese tipo de orden? ¿Por qué tanto así, no? Y al final las respuestas terminan siendo arbitrarias por completo. No es como que haya una respuesta verdadera para ninguna de esas preguntas. Lo cual no tiene
yo creo que tampoco tiene nada de malo en sí que sea algo arbitrario, que sea algo como que parta de una idea de alguien en particular, pero ahí la cuestión es si la persona que se adhiere a ello es lo que quiere. Y creo que muchas veces, como mencionabas, Monje, o sea, ni siquiera es como que el fascista realmente buscara, o sea, difícilmente yo creo que le interesaría el fascismo como una herramienta para mantener, como mencionan en la película, como la cohesión moral, ¿no? Algo así como la dignidad moral o esas cosas raras, sino para ser reconocido como un buen oficial, como un buen agente, ¿no? De este gobierno, o en este caso de Mussolini, ¿no? Por así decirlo, en términos amplios. Que a mí me recuerda mucho como a un conflicto ético en sí, algo que no se resolvió. Esto que traes, bro, estuvo muy bonito. Y parte yo creo que de la parte hípica y de el por qué van buscando eso, como mencionas, es el ser reconocido, es el ser mirado, el ser observado, ¿no? por esas figuras más grandes que ellos mismos. Y cómo es fácil poder caer en estas ideas ya preestablecidas, como para poder ser reconocido y observado, con esto que nos compartías hace rato de no ser olvidado, de yo no seré olvidado, y cómo eso puede justo llevar a buscar formas de no serlo, siguiendo los caminos o los pasos que plantea ya sea una ideología, un sistema, lo que fuera. Difícil salirse de esos lugares, ¿no? De esas ideas, por también la dificultad que es hacer o pensar diferente, de una forma distinta o de una forma nueva, porque para eso es como también decía Monje, es una pequeña muerte, es dejarse atrás, ¿no? Y creo que Castoriadis lo plantea en un momento muy bonito, que es el dejarse morir para permitirse devenir en otro. Y esto es todo el tiempo, ¿no? Cada semana, cada mes, cada año, se nos pide por el mismo tiempo, por las mismas circunstancias, tener que ser distintos. A esto es, y lo que te mostraba ayer, Monje, de lo del tiempo, de cómo de Castoriadis considera el tiempo y lo nombra alteridad, alteración, ¿no? Alteridad, alteración. Porque como viene el tiempo y como acercándonos tal vez un poquito más allá al final y en el final de la película, esta reflexión de todo lo que pasará, no me acuerdo cómo lo dicen específicamente, pero todo lo que pasará, pasará, o sea, pasa, todo lo que tenga que pasar, pasa, así lo es, todo lo que tenga que pasar, pasa, y después ya no estamos. Y muchas de estas ideas y mucho de todo es justo para poder seguir estando de alguna manera. Pero el tiempo no perdona, ¿no? El tiempo nos pide ser otro, nos pide ser, irnos alterando a nosotros mismos, hasta que llega un momento en el que pues, ya no sabemos, pero eso mismo acaba siendo un nuevo cambio. También desde la perspectiva de Castoriadis se habla de eso, de que esta creación radical, todo el tiempo dando un paso hacia adelante en el futuro, estamos dando un paso hacia el vacío. Y que le tenemos que dar un sentido, le tenemos que dar un orden. ¿Y con qué lo hacemos? Con lo que conocemos. Por eso acabamos en momentos repitiendo. Porque tenemos que irle poniendo nuestras representaciones que tenemos a la mano para irnos explicando todo esto que nos está exigiendo. Nos está exigiendo ser representado. Tenerle que dar un sentido. Algo que es sumamente difícil, ¿no? Para que al final, además, tenemos que darle un sentido a que lo que hayamos entendido, sí, lo que hayamos entendido, ya, ¿no? Se acabó, hasta aquí llegaste para entender. Y eso puede dar, sí, mucha intranquilidad, mucha ansiedad, y despierta todas estas defensas y estas angustias, como también puede dar mucha paz. Saber que las consecuencias de nuestros actos, de nuestras palabras, eventualmente terminarán. Tanto buenas como malas. Pues eso da mucha tranquilidad
pero también existe un duelo al respecto. Es un trabajo constante de autocreación. Y ya para cerrar por mi parte, solo por mi parte, claro, creo que ahí el análisis y la película y lo que hemos ido platicando hoy me hace pensar en algo que dice Meltzer, de la función de un análisis, ya no tanto como una cura, ya no tanto como con un final, como decías, sino un proceso, y un proceso que puede durar el tiempo que sea necesario, muchos años, idealmente. Porque el análisis con su función de que la persona pueda sobrevivir a lo que no fue planeado, a lo que no pudo planear, y sobrevivir a ello. ¿Cómo? Como en la película Gepetto lo logra hacer, ¿no? Transformarlo, transfigurarlo y a partir de ahí permitirse ser distinto, permitirse ser un nuevo papá, otro papá. Ya no es el de Carlo, ser el de Pinocho. Y yo creo que por eso también me gustó tanto esta película, ¿no? Porque es muy profunda en su sencillez. Para ir también cerrando por mi parte, algo que me encantó justamente del final y como cerrando también un poco de lo que he estado como platicando ahorita de la relación, ¿no? con el ideal, ¿no? Que de repente podemos llegar a tener. Me parece que justamente el final, cuando muere Pinocho y lo van a revivir, y está el hada y le pregunta, le dice el hada, ¿no? A Gepetto de yo solo quería como traerte felicidad y alegría, y él le dice, no, es que me has traído una terrible alegría, ¿no? Por favor, ayúdame a salvar a mi hijo, ¿no? Revívelo y así. Hay una parte, ¿no? En el que el hada le dice, sí, y toda esta parte de la alegría y así surgió porque para que eso pasara, para que volvieras a ser alegre, para que volvieras a disfrutar y a estar feliz, primero Pinocho tenía que ser real, ¿no? Tenía que hacerse un niño de verdad. Y eso me gustó, ¿no? Porque no es la parte metafórica de hacerse una persona de verdad. No era el niño de verdad, ¿no? Como por ejemplo en la película de Disney, ¿no? Que ya es como de carne y hueso y ya está muy feliz, ya está chapeadito está, ¿no? Y toda la cosa, sino que sigue siendo una cosa de madera, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo hace un niño de verdad? Para Gepetto, porque ese es el punto, ¿no? Es que sea para Gepetto el niño de verdad. ¿Qué es lo que hace para Gepetto que sea un niño de verdad? Que logra separarlo de esa parte de fantasía que está en su mente, ¿no? Del niño que él tenía que debía de ser. Toda la película, siempre Gepetto se la pasó diciendo que debía ser como Carlo, que lo construyó porque quería que fuera como su hijo, y cosas por el estilo, pero nunca lo dejó realmente ser Pinocho. Y cuando dejó que Pinocho fuera Pinocho, y también, bueno, también un poco, ¿no? De Pinocho, cómo se separa de él y pasa como todo el camino y todo esto, pero hasta que la persona no ve al otro como un otro, como decía, es que el otro no existe realmente. No, el otro no se vuelve una persona de verdad. El otro termina siendo una estatua, no es una representación o lo que tú quieras de una cosa que está fuera de sí. Pero hasta que uno no lo deja ser al otro, con todas sus imperfecciones, así, porque era como decías, ¿no? Al principio, Felipe, o sea, cuando llega Pinocho, pues Pinocho es, o sea, es un desmadre, ¿no? O sea, destruye la casa, le rompe sus cosas, queda mal con toda la comunidad, ¿no? También es esa parte de la vitalidad, ¿no? De la vida, que la vida es caótica, o sea, la vida no llega y es ordenada y así, o sea, se mete y irrumpe y pum, o sea, explota, o sea, es esto, es caótico, ¿no? Y hasta que Gepetto no hace las paces con esa parte real, ¿no? De lo externo, y ve a Pinocho como algo, ajá, como un otro, como realmente lo que es, como, pues sí, o sea, no sé si no quiero decir como su esencia, ¿no? Pero lo ve, ajá, o sea, no lo trata de forzar a lo que él tiene en su mente de lo que debería ser. Es que ya se vuelve un niño realmente de verdad, y él también ya puede dejar ir a Carlo, puede dejar ir también esa necesidad, ¿no? de aprehensión, de estar ahí, ¿no? De no dejar ir,
Y pues bueno, creo que al final eso es lo que le cobra vida. Se me hace también muy simbólico, ¿no? Que al final cuando se muere, es que en inglés le dicen Sebastián, creo, pero bueno, Pepe Grillo, no sé cómo, cómo sea en español, eh, cuando él muere, ¿qué es lo que hace? O sea, lo mete en una cajita y lo lleva en el pecho, ¿no? En el corazón. Y eso es, ahí está, o sea, eso es lo que pasó con Gepetto, nada más de manera simbólica. O sea, se da cuenta de que, o sea, sí, ya no está ahí la persona, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Dentro de esa persona que se queda dentro de ti. Ahí está esa representación que se queda dentro de nosotros, o sea, en el corazón, en la mente, representado, como le quieras decir, pero ahí está, o sea, eso es lo que, ahí está, o sea, a convivir con la parte de la muerte, ¿no? Del otro, porque pues al final, si te pones a pensar, pues pobre Pinocho, ¿no? Se va a quedar por toda la eternidad ahí, o quién sabe cuánto, ¿no? Por ahí, pero no está realmente solo, porque esas personas, su papá, ¿no? Gepetto, Pepe Grillo, el monito que se vuelve como su amigo, ¿no? Y todos están dentro de él, o sea, no está, ya pasó como todo ese proceso del duelo, donde aprendes a llevar a eso dentro de ti, a través de tus acciones, de lo que haces, ¿no? Y ahí hay muchas cosas, ¿no? En las que nosotros llevamos a las personas que queremos, pero es ese punto, ¿no? El que a mí me parece que resuelve, ¿no? El conflicto de la muerte dentro de la película, y pues bueno, eso me gustó mucho, y pues bueno, por eso también a mí o sea, yo terminó la película y yo estaba así como, ya tenía un buen de ganas como de llorar y toda la cosa, ¿no? Pero estuvo muy padre, me gustó mucho, porque esta es una muy buena película, y creo que por ejemplo ahorita, pues bueno, o sea, ya estamos como terminando como el podcast, ¿no? Pero creo que podemos seguir hablando horas y horas y horas, porque o sea, es un tema súper amplio, ¿no? La parte de las pérdidas, sí. Pero pues bueno, al menos por mi parte me encantó la película también por esos temas que se tocan, porque creo que a veces nos da mucho miedo hablar de esos temas actualmente, no los hablamos con sinceridad, y creo que eso me gusta mucho de la película, es muy sincera, ¿no? Y pues eso me gustó mucho. Uh-huh. Coincido en que a mí también me pareció importantísimo ese punto al final de la película, que no dijeran, y ahora ya es un niño de verdad, y lo transformaran. Creo que eso es algo fundamental, así como, qué bueno que no lo dijeron. Porque justo, incluso dentro de la película, está curioso. A mí están padres estas películas del Toro, porque mete cosas fantásticas en un contexto aparentemente real, ¿no? O sea, el laberinto del fauno, la guerra civil española, esta película con la Italia, pues, fascista. O sea, a mí algo que me llamó también la atención, y al final como que ya no era tan importante, era, o sea, sí se impactan cuando ven a Pinocho la primera vez la gente, ¿no? O sea, ¿qué es ese títere autómata? Pero después ya es como, sí, pues ahí está, ¿no? Solo mételo a la escuela para que sea obediente, cosas por el estilo. Entonces, dentro de ese contexto fantástico, me pareció fabuloso que se mantuviera como centrado, es decir, incluso aunque va a la muerte, regresa, es un autómata, etcétera, no se vuelve un niño real, porque ese, justo como mencionas, Monje, ese no es el punto. A mí únicamente me gustaría agregar, para también integrar, para cerrar mi participación, que no solamente esta parte, ¿no? De o sea, el duelo como este proceso de readaptación, ¿no? De como reintegración de uno, o desprendimiento, por así decirlo, de sus fantasías, de sus afectos, y para reintegrarse a la realidad de alguna manera. Que esto no necesariamente viene nada más de una cuestión que normalmente se llamaría negativa, o se tacharía negativa, como la pérdida, ¿no? Pero como deseos de dinero, etcétera, un orden, sino también justamente lo que pasa con Sebastián, que pues él llega a esta historia, él es el narrador, pero llega a la historia desde un punto de supuesta plenitud o de supuesta realización, en la que él creía que ya había visto todo lo que tenía que ver, que ya había vivido lo que tenía que vivir, y lo que le quedaba era morir prácticamente, ¿no? O sea,
realizar sus memorias y ya, y tal, ¿no? Pero cómo justamente a través de toda esta historia eso se irrumpe, o sea, se da cuenta que no, que siempre hay algo más, ¿no? Y que si las cosas pasan, o sea, esta cuestión de que estar listos para enfrentar las cosas que tengan que pasar, que no tienen que pasar por algo, por designio, por así decirlo, ¿no? No tiene que pasar porque alguien lo declare así. Hay cosas que están en nuestra responsabilidad, hay cosas que, la mayoría de las cosas no podemos nosotros interceder mucho, pero justamente ese posicionamiento y el cómo nosotros de cierta manera lo metabolizamos psíquicamente, por así decirlo, cómo lo procesamos y eso cómo nos afecta, eso es lo que, pues, se apuntalaría hacia que seamos algo un poquito más capaces para mantener esa subjetividad y que ante esos embates de la vida no nos perdamos, ¿no? Pase lo que pase, quienes somos no como identidad, sino como todo este conjunto de sensaciones, de experiencias, de creencias, de deseos, ilusiones, etcétera, como que mantenga cierta continuidad. Eso es como lo que yo me quedo pensando, porque al final, bueno, me parece bastante mórbido esto de que lleve ahí en el pecho al grillo muerto, pero sí, definitivamente la parte de, pues, al final, de cierta manera, o sea, bueno, al final, Pinocho lleva todo eso, ¿no? Todo lo que los demás, parte de los anhelos de los demás, él los lleva, y los lleva como a la vida, y entonces es como pues todo este proceso también de los hijos, ¿no? Nosotros como hijos somos ese producto también de nuestros padres, de esos anhelos, de esas cosas que no se han podido elaborar, etcétera, etcétera. O se anhelaría, se desearía que nosotros podamos entendernos como personas aparte y que sin ignorar o desprendernos o rechazar por completo eso que nos constituye, también acrecentarlo a partir de lo que ahora sí nosotros anhelemos. Y creo que, como decía Monje, nos podríamos seguir mucho tiempo porque la película lo permite. Hay mucho que decir. De Sebastián, pues casi no lo mencionamos hasta ahora y es un gran personaje, ¿no? A mí me encantó la parte en donde cuelga su fotito de Schopenhauer. No, sí. Uf. Y lo que dice a lo largo, como son ideas muy de Schopenhauer, ¿no? De el amor duele y como cosas así, como el dolor. Pero bueno, hay mucho que decir de la película y es, yo creo que uno de los mensajes, como ahorita decías, Charlie, también siempre queda algo más por hacer, algo más por conocer, y eso es algo hermoso. Muchas gracias por acompañarnos, ¿no?, el día de hoy. Gracias, Monje, gracias, Charlie, y gracias a quien nos está escuchando. Esperamos poder continuar con diferentes películas, diferentes series, y no olviden de suscribirse, de seguirnos en las redes sociales. Tenemos el mismo nombre, ¿no?, que va a aparecer por aquí en algún lugar, y muchísimas gracias a todos. Que tengan un bonito día.